ponías sobre la mesa ante la visita del presidente de Cuba, Díaz-Canel, a Campeche, la condecoración, los que nunca cuestionaron, porque yo sí, ahí están los datos. Afortunadamente hay congruencia en Sin Censura. Cuando le dio Peña Nieto el orden del Águila Azteca a Jared Kushner, el yerno de Donald Trump en tiempos de Videgaray, pues esos que callaron como momias, ahora se andan rasgando las vestiduras porque le entregaron esa orden del Águila Azteca a Díaz-Canel, y bueno, pues andan también criticando que vienen otros 100 médicos cubanos a México, y el presidente históricamente comprometido, como ha estado comprometido México, contra el bloqueo brutal de Estados Unidos a la isla. Mi querido Kurt, este es un tema apasionante, pero que no le gusta mucho, por ejemplo, a los panistas. No, Cuba es uno de estos asuntos como el botón caliente para la derecha, tanto acá como en Estados Unidos, ¿no? Y llega a grados de histeria, ¿no? A lo largo de esos 60 años, que son muy tristes, ¿no? Es decir, hay gente que dice, ay, ya no me voy a dejar tratar por un médico cubano, yo no voy a tomar una vacuna cubana, ¿no? Del COVID. Es decir, ha llegado a este grado de histeria que asociamos con la Guerra Fría, ¿no? Ese tipo de histeria que se fomentó contra cualquier cosa que proveniera de la URSS en su momento, y que Estados Unidos está muy experto en eso, de fomentar histerias y xenofobias y pánicos, ahí tener siempre a la gente ahí al borde de la paranoia, ¿no? Entonces, así, pues han creado una fobia contra una isla pequeña, ¿no? Que no representa amenaza a absolutamente nadie. Por favor. Y Cuba es una isla así, ¿no? Intentando vivir su vida soberana a su manera, ¿no? Ante la potencia, ¿no? Que gasta 800 mil millones de dólares al año en la defensa, que tiene bases militares, más de 800 en el mundo, tienen fuerzas especiales activos en casi todos los países del mundo, ¿no? Y tienen esta histeria constante contra Cuba, ¿no? Que la derecha en México y en el resto de América Latina comparten de manera, pues, rancia, vil, ¿no? Es decir, pues tener un bloqueo contra un pueblo durante bien 60 años, que impide que importen pues los suministros más básicos, ¿no? Alimentos, medicinas, maquinaria, cosas que necesitan, ¿no? Para su país, que han pedido que los cubanos enviaran remesas, incluso a sus familiares, ¿no? Etcétera, etcétera. Hasta ir al grado de designar a Cuba, ¿no? Un país terrorista, ¿no? Cuando es bien sabido que el país que practica terrorismo en el mundo es Estados Unidos. Lo vimos ahorita con esta investigación de Seymour Hersh, ¿no? Que reveló que, pues, Estados Unidos, según su reportaje, explotó el gasoducto Nord Stream 2, ¿no? Que vinculaba a Rusia con Alemania, que es un acto de guerra, ¿no? Cuba no anda por el mundo poniendo bases militares y explotando gasoductos, ¿no? Pero es Estados Unidos que, con su gran dedazo, designa a Cuba como país terrorista, ¿no? Con tal de apretar incluso más y más y más y más las tuercas sobre ese pueblo, ¿no? Y siempre dicen, pues, su justificación es la dictadura que existe ahí. Mi argumento es que justamente es este bloqueo, este embargo, que ha hecho permanecer más una dictadura, ¿no? Porque siempre pueden culpar a Estados Unidos. Es decir, los bloqueos o las sanciones tienen efectos contrarios, inversos a lo que pretenden hacer, ¿no? Y creo que estamos llegando a una fase en el mundo donde los bloqueos, los embargos, las sanciones no funcionan tanto. Estamos viendo en el asunto de Rusia, ¿no? Pues cuando pusieron todas las sanciones sobre Rusia, pues la prensa estadounidense estaba segurísima
que Rusia estaba al borde del colapso, el rublo estaba al borde del colapso, ¿no? No estoy hablando de la justificación o no de la invasión sobre Ucrania. Ahorita estoy hablando justamente sobre las sanciones, el embargo, ¿no? Dijeron, Rusia va a colapsar con esas sanciones, va a colapsar con este embargo. No pasó. El rublo ha apreciado, ¿no? Es decir, Rusia ha buscado otros mercados para los productos bloqueados en Europa. Y el pueblo cubano, con muchos menos recursos, ha resistido contra este bloqueo genocidio durante ya más de 60 años. Casi todos los que están vivos en Cuba solo conocen un Cuba con esas restricciones, con este bloqueo y con este embargo, ¿no? Entonces, pues aplaudo, ¿no?, que el gobierno de México quiere liderar pues un movimiento para que se elimine este bloqueo, porque cada año se vota esto en la ONU, cada año pues se aprueba de manera apabullante en la Asamblea General, como 200-2, ¿no? Estados Unidos, Israel, ¿no? Y no pasa nada, nunca, ¿no? Entonces es realmente necesario que toda América Latina, el Caribe, se unan algo así, porque solo así, y ese es otro buen ejemplo de por qué es necesario que se unen los países de América Latina y el Caribe fuera de la OEA, ¿no? Y no en una asociación política con los Estados Unidos, en una asociación desde América Latina y el Caribe, justamente para poder incurrir con una voz más fuerte en ese tipo de asuntos, Vicente. Así es, mi querido Kurt. José Alfredo, tú has seguido de cerca pues los esfuerzos que se realizan a nivel bienestar, a nivel social, con la llegada de los médicos cubanos. El presidente Andrés Manuel López Obrador condecora al líder cubano Díaz-Canel precisamente por esa relación con México, pero pues no hay panista que entre en razón en este sentido. Sí, pues bueno, siempre vemos en cada acción de Andrés Manuel López Obrador, si analizamos bien, siempre hay historia, siempre hay justicia, siempre hay una demanda del pueblo y siempre hay una acción eficaz y siempre hay algo técnico. El programa que sea, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, y siempre él está apalancado de la historia. Por eso las mañaneras parecen unas clases de historia fantásticas. ¿Y por qué digo esto? Pues bueno, tenemos a Andrés Manuel López Obrador, siempre está del lado de la mayoría, siempre está del lado del pueblo. En este caso, fíjense cómo está del lado del pueblo internacional, está del lado de quienes votan a favor de que ya se elimine ese absurdo embargo hacia Cuba. Por el lado técnico, estamos ante una franca, una franca posición de permitir la libre circulación de trabajadores o la libre prestación de servicios, que tiene que ver con una de las 4 o 2 de las 4 libertades de la Unión Europea que tienen entre sus países miembros. Y pues Andrés Manuel López Obrador siempre ha dicho que el modelo a seguir para unir a toda América es la Unión Europea. Entonces vemos cómo le da lecciones a Estados Unidos y les dice, miren, me faltan médicos, pues estoy trayendo médicos a México. A ustedes les falta mano de obra, necesitan de nosotros. Entonces, no hay una cosa que le haya pedido Andrés Manuel López Obrador o que le haya propuesto a Estados Unidos que no lo esté haciendo México, con El Salvador, con Honduras, con Cuba, con Centroamérica. ¿Por qué? Porque les está demostrando que tiene que ser, que lo único que nos puede salvar, por así decirlo, de la competencia asiática, hablando en sentido estricto comercial, pues es la unión de toda América. Y en toda América, pues está Cuba. Yo estoy seguro que Biden está totalmente de acuerdo en ya quitarle el embargo a Cuba, y Andrés Manuel López Obrador está haciendo esa gestión para hacerlo cada vez más evidente, cada vez que siga creciendo más la presión y que permee esta actividad
de Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos y que ya se puede echar abajo esto y recordar que, como lo dijo bien hoy en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador, Obama trató de acercarse. Y recordemos que cuando Obama trata de acercarse a Cuba, incluso visita la isla, pues Biden era vicepresidente de Estados Unidos. Entonces, ahí tenemos muchos elementos para pensar que pues están tratando de doblar o de hacer entender o de superar a los mismos cubanos que están en contra de Cuba y que viven en Estados Unidos. Entonces, es una paradoja horripilante que gente de ese país esté en contra de que se beneficie el pueblo cubano, porque ellos pues tienen todo un resentimiento y tienen toda un discurso que los ubica con un sector duro y en base de esos discursos de odio hacia su propio país, ellos escalan en posiciones políticas y de negocios. Entonces, pues bueno, todo esto lo estamos viendo. La verdad es de que la oposición en México es muy enana. O sea, vi ahí un tuit de Mariana Gómez del Campo que decía: no eres bienvenido, no eres bienvenido, no eres bienvenido. O sea, no se le ocurrió otra cosa más que poner 4 veces o 5, no eres bienvenido, y con la foto de Díaz-Canel ahí. Entonces, de ese tamaño, ¿no? Es la reflexión, nótese mi sarcasmo, como tú dices, Vicente, esa es la reflexión de Mariana Gómez del Campo. Es decir, no eres bienvenido, no eres bienvenido, no eres bienvenido. Pues bueno, está bueno. Y por otra parte, estamos viendo cómo el cariño con el que se dirige el jefe o el líder de los doctores cubanos hacia los pacientes mexicanos fue muy emotivo, mostrando casos de cómo salvaron un niño y cómo hicieron esto, cómo hicieron lo otro. Entonces, la medicina en Cuba se practica de una manera amplísima. Yo tuve el privilegio de platicar con un director de un hospital en Cuba, aquí en San Miguel de Allende, platiqué con él y me decía cómo desde que se interna a una persona en algún hospital de Cuba, cuando llegan de fuera, les preguntan su religión, les preguntan qué comen, les hacen preguntas amplísimas para entender todo el entorno de esa persona y empezarlo a tratar. Entonces, si tiene una creencia filosófica de determinada forma, pues por ahí empiezan a trabajarlo. Es decir, es una cosa maravillosa el grado de atención de la medicina cubana, y van a enriquecer a todo el sistema médico, del sistema de salud mexicano, de la misma forma que los españoles llegaron en la época del general Lázaro Cárdenas y enriquecieron la educación, definitivamente. Entonces, pues bienvenidos los hermanos cubanos. Y pues bueno, claro. Yo creo que nadie va a decir que no lo curen si es cubano o no. Yo creo que el pueblo lo que quiere es salud, Vicente, y encantadísimo de que el pueblo cubano esté aquí en nuestro país.